entretenido para ustedes viendo que en algunos procesos como que hay frenones y ustedes necesitan como un push, algo adicional a lo que lastimosamente sentíamos que debería pasar y ya lo deberían tener listo. Entonces digamos que, por ejemplo, la parte inicial de la conferencia retomo la magistral de intervención de don William Martín Blanco con respecto a esos procesos de observar, pensar y por todo lo que es el pensamiento de diseño. Yo lo traté de poner, digamos, de otra forma porque claramente en un proceso propositivo eso es clave, o por lo menos dentro de lo que nosotros consideramos que es un proceso de pensar, del design thinking, del pensar en diseño, lo que nosotros compartimos como lo que debe ser, eso es fundamental para uno poder proponer. Entonces, muchachos, nos acercamos, llegamos a ustedes, esto es casi un recuento de lo que ha pasado en su proyecto, pero llegamos en este caso a nuestro contexto con un propósito que nos lleva, en este caso, a tratar de buscar, identificar un fenómeno en ese contexto que hemos elegido. Pero nos acercamos y, madre, qué despelote. Mentalmente decimos qué vamos a hacer con todo esto. Y esto, pues, es básicamente nuestra cabeza, ¿cierto? Es ahí donde empezamos a usar las herramientas que pasamos del mirar a observar. Y en ese momento empezamos a tomar todas esas variables y las empezamos a ordenar, taxonomía. Empezamos a, de acuerdo a nuestro propósito, a darles en este caso una categoría, importancia, a dividirlas, a tratarlas de dominar. Cuando ya tenemos claro esto, también empezamos a categorizar cada una de esas variables en todas sus dimensiones: fisiológicas, físicas, geológicas, biológicas, espirituales, culturales, económicas, sociales. Empezamos a entender cada variable en todas sus dimensiones. Para después, ese inventario de esas variables que ustedes han, en este caso, recogido del proceso de observación, vincularlas y generar esas conexiones y saber de qué manera todo ese sistema funciona, cuál es su dinámica, para en este caso ya tener controlado y poder entender el fenómeno y cómo es la dinámica de ese fenómeno. En ese momento también ya empiezan procesos donde ustedes empiezan a retirar variables. Finalmente nuestro fenómeno está visto desde su punto de vista como diseñador y desde un propósito de lo que quieren en este caso descubrir o lo que quieren en este caso entender, para empezarlo a llevar y a focalizarlo mucho más. Entonces ya tienen controlado esa situación. Ahí es donde entra, por ejemplo, todo lo que es información de terceros, de procesos de generación de conocimiento, para en este caso respaldar, por ejemplo, situaciones específicas donde vemos que posiblemente eso que estoy viendo en el fenómeno también se está replicando a otro nivel y poder en este caso soportar. Entonces eso es lo que llamamos el marco teórico, ¿sí? Donde soporto con terceros a cualquier nivel eso que está pasando, eso que estoy observando, eso que estoy identificando en el proceso de observación. Entonces, lo que va pasando, y posiblemente es lo que ya ustedes han llegado, deberían haber llegado antes, pero bueno, es pasar desde este enredo a empezarlo a dominar y saber dónde está la punta y dónde está el final, y lo empiezan a sacar básicamente. Y esto pues tomando de referencia a ese dibujo que hizo William, de empezar a identificar esas variables en ese despelote para poderlo controlar y empezarlo a llevar en este caso a algo que domino, que puedo en este caso controlar, que puedo entender y sobre todo que puedo llegar en algún momento a manipular. Volviendo ustedes en este caso, y eso va a representar lo que es nuestro fenómeno, pero ya entendido, entramos al proceso de hipótesis. Si yo tuviera en este caso, viera esa dinámica de ese grupo humano específico, con toda la relación que tiene con las otras variables, y yo no interviniera, pues ese va a seguir su dinámica y va a seguirse desarrollando, y va a llegar en este caso pues a un futuro, de una realidad en el futuro, digamos de alguna manera. Yo la debo entender, debo saber si esa dinámica sigue. Si económicamente hay, digamos, aquí una relación determinada, posiblemente, si siguen en esa dinámica, pues ese futuro no va a ser bueno, según mi posición. Y finalmente ahí es donde mi posición ética, mi posición como diseñador, empieza a generarle valor a eso que
que yo estoy proyectando como diseñador en el futuro, en esa perspectiva de lo que debe ser esa realidad. Si yo no intervengo, pueden pasar varias cosas. Sin embargo, mi hipótesis es, cuando yo lo planteo, de que si esa, en este caso, existe esa realidad, y yo intervengo, de alguna manera, llevo a esa realidad a un futuro diferente, a una dinámica diferente. ¿Cómo lo puedo lograr? Conceptualmente. Tengo esa realidad, puedo, por ejemplo, tomar variables y darles más relevancia. Existen las variables, pero esas variables posiblemente no están en el nivel que deben estar. Puedo tomar, en este caso, variables que no existen e introducirlas. Un objeto, nada que he creado, pero sí, por ejemplo, unas actividades donde empiezo dentro de ese contexto, empiezan a aparecer una serie de variables. Por ejemplo, para que existe basura, o un desecho industrial, y ese desecho lo puedo llegar a reconvertir, reprocesar para incluirlo dentro de un proceso, por ejemplo, de generación de valor sobre un desecho industrial en una comunidad artesana, cosas de ese tipo. Puedo generar, primero, reactivar conexiones que están muy débiles. Existen, pero están muy débiles. Entonces, en este caso, las puedo reactivar. O puedo generar conexiones, aunque existen las variables, pero conexiones que no existen, están demasiado alejadas en el sistema. Y por último, puede llegar a aparecer una variable, en este caso puede llegar a ser un producto tangible, que introduzco en esa dinámica y cambia totalmente la dinámica completa. Empieza a ser, en este caso, un mediador, empieza a cambiar las dinámicas, empieza a generar otro tipo de conexiones, y cambia todo lo que es, en este caso, esa situación. ¿Y eso cómo se hace? Y ahí es donde entra el proceso creativo. Fíjense que todo ese proceso, y lo van a ver ahora, es absolutamente, y en este caso, importante que sea completo, que sea suficiente el proceso de observación para lo que vamos a ver ahora a nivel creativo. Esto es básicamente un brochazo muy grande y una interpretación medianamente personal y con los profes de lo que en este caso considero que es creatividad, pero muy vagamente. Creatividad es la capacidad de conectar dos conceptos que no están conectados anteriormente, que no existen conectados en la realidad. Entonces tomo el concepto amarillo, el concepto rojo y los conecto. Tengo esa capacidad. No necesariamente es la invención, pero todo, en este caso, los procesos creativos son de elementos que ya existen en la realidad. Simplemente que no ha habido la conexión para, en este caso, crear un nuevo concepto o un nuevo producto. Por ejemplo, existía el nylon, y siempre existían industrias, todos dedicados al nylon, y existía una semillita que por millones de años había desarrollado la capacidad de pegarse a textiles o a elementos determinados y ser trasladada para poderse, en este caso, reproducir a un mayor rango de distancia de donde se genera la semilla de lo que otras plantas lograron. Increíble, mi hijo me aclaró que eso se llaman semillas viajeras. ¿Qué sale de coger esos dos clones? Sí, dos situaciones totalmente diferentes y las conecto. El verso toma el concepto de la semilla, todo el elemento, en este caso, de las curvas, de las espinitas, pero que están curvas, y toma el concepto del textil, donde en este caso hay fibras, y por medio del nylon lo convierte en el velcro. Y se dispara, lógicamente, todo un proceso creativo, porque el velcro empieza a ser aplicado y conectado con otros conceptos, entonces ahora todo tiene velcro. Ese es un proceso creativo.